Limpia bien el baño, pequeña inútil, y si no queda perfecto, te quedas sin cenar otra vez. Esas fueron las palabras que escuché cuando llegué a la casa de mi hijo Javier sin avisar. Mi nieta Sofía, de apenas 6 años, sollozaba mientras sostenía un trapo más grande que sus pequeñas manos. Y los hijos de la esposa de Javier, Diego y Lucas, se reían a carcajadas desde el sofá, viendo televisión como si nada pasara. En ese momento, se me heló la sangre, porque yo había financiado esa casa. Yo había puesto cada peso para que mi hijo tuviera un hogar digno, y él lo estaba usando para convertir a mi nieta en una esclava doméstica mientras mimaba a los hijos de su segunda esposa. Soy Carmen, tengo 69 años, y durante décadas creí que ser buena madre significaba callar, aguantar y dar todo sin pedir nada a cambio. Pensé que el amor incondicional era tragarme el orgullo cuando mi hijo me faltaba el respeto. Pero ese día, viendo a mi nieta limpiando un baño mientras los otros niños disfrutaban de privilegios que yo había pagado, comprendí algo terrible. Había criado a un abusador, y mi silencio lo había alimentado durante años. Javier siempre fue difícil. Pero cuando nació Sofía, pensé que la paternidad lo cambiaría. Su primera esposa, la madre de Sofía, había muerto en un accidente cuando la niña tenía apenas 3 años. Yo rogué al cielo que mi hijo fuera un buen padre para esa criatura inocente que había perdido a su madre tan pequeña. Después llegó Claudia, una mujer calculadora que se casó con Javier sabiendo que yo tenía dinero. Llegó con sus 2 hijos, Diego de 10 años y Lucas de 8, y desde el primer día dejó claro quiénes eran los favoritos en esa casa. Mis sospechas comenzaron cuando noté que Sofía siempre estaba callada, siempre asustada, siempre tratando de pasar desapercibida. Pero lo que vi ese día superó mis peores temores. ¿Por qué mi nieta está limpiando mientras ellos ven televisión?, pregunté, tratando de controlar la furia que me hervía por dentro. Javier me miró con desprecio, como si mi pregunta fuera estúpida. Porque tiene que aprender responsabilidades. Los otros niños ya hicieron sus tareas. Mentira. Pude ver los platos sucios en la mesa, los juguetes tirados por toda la sala, las mochilas escolares abandonadas en el suelo. Pero Sofía, mi nieta de 6 años, era la única obligada a limpiar. Es una niña, Javier. Debería estar jugando, no trabajando como empleada doméstica. Claudia apareció desde la cocina, secándose las manos con una toalla. Su sonrisa falsa no logró ocultar el veneno en sus ojos. Ay, Carmen, no exaggeres. La niña necesita disciplina. Su madre la malcrió mucho antes de morir. El insulto a la memoria de la difunta madre de Sofía fue la gota que derramó el vaso. Pero me contuve, lo que yo era capaz de hacer. Esa noche, cuando regresé a mi apartamento, no pude dormir. Las imágenes de mi nieta sollozando se repetían en mi mente como una pesadilla. Entonces recordé algo que había mantenido en secreto durante años. Cuando Javier me pidió ayuda para comprar esa casa, no le di el dinero. Hice el financiamiento a mi nombre. La casa estaba a mi nombre desde el principio, pero nunca se lo dije. Quería que se sintiera independiente, que creyera que había logrado algo por sí mismo. Qué error tan grande fue ese acto de generosidad, porque ahora mi hijo usaba mi propia casa para torturar a mi nieta, y yo tenía el poder de detenerlo. Esa noche tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Al día siguiente regresé a la casa más temprano, pero esta vez no toqué el timbre. Usé mi copia de la llave que había guardado desde la construcción. Lo que encontré me destrozó el alma y confirmó mis peores sospechas. Sofía estaba en la cocina, parada sobre una silla para alcanzar los platos sucios del desayuno. Sus pequeñas manos temblaban mientras trataba de no romper nada. En la mesa, Diego y Lucas terminaban tranquilamente sus cereales, viendo vídeos en el teléfono de Claudia. Javier leía el periódico como si fuera el rey de su castillo. «Apúrate, Sofía, que se nos hace tarde para el colegio», gritó Claudia desde su habitación. «Y no olvides preparar las loncheras de tus hermanos». Hermanos. Esa palabra me hirió como una puñalada. Diego y Lucas no eran hermanos de Sofía, eran los hijos mimados de una mujer que había convertido a mi nieta en su sirvienta personal. Mi cuida escondida observando. Sofía preparó las loncheras con movimientos rápidos y nerviosos.
Cuando puso más jamón en la de Diego que en la de Lucas, este último se quejó. Mamá, Sofía me puso menos comida que a Diego otra vez. Claudia bajó las escaleras como una furia. Su vestido rojo brillante contrastaba con la expresión de odio en su rostro. Sin decir palabra, le quitó la lonchera a Sofía y la vació en el lavaplatos. Eres una inútil. No sabes hacer nada bien. Por eso tu mamá se murió, porque no podía soportar tener una hija tan estúpida. El llanto silencioso de Sofía me partió el corazón. Javier siguió leyendo su periódico, como si nada pasara, como si las lágrimas de su propia hija no significaran nada para él. Ahora vas a tener que comprar algo en la cafetería del colegio, continuó Claudia. Usa tu dinero del cumpleaños. Dinero del cumpleaños. El dinero que yo le había dado a Sofía la semana anterior. Estos monstruos la obligaban a usar sus propios regalos para subsistir. No pude soportarlo más. Entré a la cocina con pasos decididos. ¿Qué está pasando aquí? Todos se quedaron helados. Javier bajó el periódico con expresión culpable. Claudia trató de componer una sonrisa, pero ya era demasiado tarde. Yo había visto todo. Carmen, ¡qué sorpresa! No sabíamos que venías tan temprano. Claramente no lo sabían, porque si lo hubieran sabido, quizás no estarían torturando a mi nieta delante de mis narices. Javier se puso de pie, tratando de intimidarme con su altura. No exageres, mamá. Solo le estamos enseñando responsabilidades. ¿Responsibilities? Sofía tiene 6 años, Javier. ¿Cuáles son las responsabilidades de Diego y Lucas? Silencio incómodo. Diego y Lucas siguieron comiendo, como si la conversación no fuera con ellos. Ellos son más grandes, murmuró Claudia. Tienen otras obligaciones. ¿Cómo cuáles? Ver televisión, jugar videojuegos. Porque eso es lo único que los he visto hacer cada vez que vengo. La tensión en la cocina era palpable. Sofía se había acercado a mí instintivamente, buscando protección. Sus pequeños dedos se aferraron a mi falda. Abuela, no quiero ir al colegio sin lonchera, susurró. Esas palabras fueron como un martillo golpeando mi decisión final. Saqué mi billetera y le di dinero a Sofía. Toma, amor, compra lo que quieras en la cafetería. Javier me arrebató el dinero de las manos. No necesita dinero. Nosotros nos encargamos de sus gastos. ¿Se encargan? Obligándola a usar sus regalos de cumpleaños para comer. Eso no es cierto, mintió Claudia, pero sus ojos nerviosos la delataron. No es cierto. Sofía, dile a la abuela de dónde sacaste el dinero para comprar comida la semana pasada. Mi nieta me miró con terror. Sabía que decir la verdad traería consecuencias, pero también sabía que mentir estaría mal. Del dinero que me diste para mi cumpleaños, abuela. Claudia dijo que tenía que aprender a administrarme. Javier explotó. Ya basta. Esta es mi casa, y aquí se hacen las cosas como yo digo. Si no te gusta, puedes irte. Su casa. Qué gracioso escuchar esas palabras salir de su boca. Tu casa, Javier, ¿estás seguro de eso? Por supuesto que es mi casa. La pagué con mi trabajo. Sonreí con amargura. Era hora de que conociera la primera verdad de muchas que estaba a punto de descubrir. ¿Tu trabajo, Javier? Hijo, creo que hay algunas cosas que no sabes sobre esta casa que tanto amas. La expresión de confianza en su rostro comenzó a desvanecerse. Claudia también se puso nerviosa. ¿De qué hablas, mamá? Hablo del financiamiento, Javier. Del financiamiento que está a mi nombre desde el día 1. Esta casa nunca fue tuya, ha sido mía durante todos estos años. El color se fue de su rostro. Claudia se tambaleó y tuvo que apoyarse en la mesa. Eso es imposible. Yo firmé los papeles. Firmaste como avalista, hijo. Pero el titular del crédito siempre fui yo. Tengo todos los documentos en mi poder. La cocina se sumió en un silencio sepulcral. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj y la respiración agitada de todos los presentes. ¿Por qué nunca nos dijiste?, preguntó Javier con la voz quebrada. Porque quería que te sintieras orgulloso, que creyeras que habías logrado algo por ti mismo,
Pero veo que mi generosidad solo alimentó tu crueldad. Claudia intentó recuperar el control de la situación. Bueno, de todas formas, llevamos años pagando las cuotas. Tenemos derechos. ¿Derechos? Para maltratar a una niña de 6 años, para convertir mi casa en un infierno para mi nieta. Tomé a Sofía de la mano. Sus pequeños dedos se aferraron a los míos con desesperación. Nos vamos, amor. Te vienes conmigo. No puedes llevártela, gritó Javier. Es mi hija. ¿Tu hija? La misma hija a la que obligas a trabajar como empleada doméstica. La misma hija que llora todas las noches porque la insultan y la humillan. Me dirigí hacia la puerta, pero Javier me bloqueó el paso. No te vas a llevar a Sofía. Y esta conversación se acabó. Es mi casa, y se respetan mis reglas. ¿Tu casa? Repetí, sacando mi teléfono. Perfecto, entonces no tendrás problema con lo que voy a hacer ahora mismo. Marqué el número del banco. Javier y Claudia me miraron con terror creciente. Buenos días. Habla Carmen López. Quiero cancelar el financiamiento de la casa ubicada en... Cuelga ese teléfono ahora mismo, gritó Javier, tratando de arrebatarme el celular. Pero ya era demasiado tarde. El ejecutivo del banco estaba al otro lado de la línea, confirmando mi identidad y los datos de la propiedad. Señora López, entiendo que desea cancelar el financiamiento. ¿Está segura de esta decisión? Una vez iniciado el proceso, no hay vuelta atrás. Completamente segura, respondí sin apartar la mirada de los rostros aterrorizados de Javier y Claudia. Quiero cancelar el financiamiento inmediatamente. No pagaré ni una cuota más. Claudia se abalanzó hacia mí, pero la detuve con una mirada helada. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó el ejecutivo. ¿Desea vender la propiedad o transferir el crédito? Significa que cancelo todo, que la propiedad quede libre para que el banco haga lo que considere necesario. Yo me desvinculo completamente del financiamiento. Entiendo. En ese caso, la propiedad pasará a proceso de recuperación bancaria. Los ocupantes actuales tendrán un plazo de 30 días para desalojar o llegar a un acuerdo de compra directa con el banco. Perfecto. Envíeme todos los documentos por correo electrónico. Mi dirección es... ¿Estás loca? Chilló Claudia. No puedes hacer esto. Tenemos niños. Tienes razón, dije, colgando el teléfono. Tienes niños. 3 niños. Pero solo te preocupas por 2 de ellos. Javier se había quedado mudo, procesando la magnitud de lo que acababa de suceder. Su rostro alternaba entre la incredulidad y la furia. Mamá, esto es una locura. Podemos hablar, llegar a un acuerdo. ¿Un acuerdo? ¿Como el acuerdo de convertir a tu hija en una empleada doméstica? ¿Como el acuerdo de permitir que tu esposa insulte la memoria de la madre de Sofía? Diego y Lucas, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, comenzaron a comprender que algo grave estaba pasando. «Mamá, ¿qué significa que nos tenemos que ir de la casa?», preguntó Diego. Claudia no sabía qué responder. Sus planes de vida acomodada se desmoronaban ante sus ojos. «Significa que la abuela de Sofía es una egoísta que no piensa en las consecuencias de sus actos», dijo con veneno en la voz. «¿Egoísta? ¿Por proteger a mi nieta del abuso? ¿Por no permitir que conviertan mi propia casa en un lugar de tortura?». Sofía seguía aferrada a mi mano, pero ahora había algo diferente en su mirada. Por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de esperanza en sus ojos. «¿Esto significa que ya no tendré que limpiar el baño?», preguntó con su vocecita temblorosa. Esa pregunta inocente fue como una bofetada para Javier. Finalmente parecía darse cuenta de la realidad de lo que había estado haciendo. «Sofía, amor, tú no tienes que limpiar nada. Eso era solo para enseñarte». ¿Para enseñarme qué, papá? Para enseñarme que soy una pequeña inútil, como dice Claudia. Para enseñarme que por eso se murió mi mamá. El silencio que siguió fue devastador. Javier miró a Claudia con ojos acusadores. ¿Le dijiste eso? ¿Le dijiste que su madre murió por su culpa? Claudia se puso a la defensiva. Yo nunca dije eso exactamente. Solo dije que... Dijiste que su madre no podía soportar tener una hija tan estúpida, interrumpí.
Lo escuché con mis propios oídos hace 5 minutos. Javier se llevó las manos a la cabeza. Por un momento pareció reconocer la monstruosidad de la situación. Claudia, ¿cómo pudiste decir algo así? Era una broma. Los niños exageran todo. ¿Una broma? Llamar inútil a una niña de 6 años es una broma. Obligarla a trabajar como empleada doméstica es una broma. La máscara de Claudia finalmente se cayó. Su verdadera naturaleza salió a la luz. Esa niña necesita disciplina. Su madre la malcrió, y ahora es una caprichosa que no quiere hacer nada. Mis hijos son educados y responsables. ¿Responsables? ¿Cuándo fue la última vez que Diego o Lucas limpiaron algo? ¿Cuándo fue la última vez que prepararon su propia lonchera? Claudia no pudo responder, porque la respuesta era obvia: nunca. Tus hijos son unos malcriados que se acostumbraron a tener una esclava de 6 años, continué. Y tú eres una abusadora que se aprovechó de una niña huérfana para tener criada gratis. No tienes derecho a hablarme así. Tengo todo el derecho del mundo. Esta es mi casa, Claudia. Mi casa. Y en mi casa no se maltrata a los niños. Javier intentó mediar, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y no había vuelta atrás. Mamá, por favor, podemos cambiar. Podemos hacer las cosas diferentes. Cambiar, después de años de abuso, después de convertir a tu propia hija en una sirvienta. Saqué mi teléfono otra vez y comencé a tomar fotos. Fotos de los platos sucios que Sofía había estado lavando. Fotos de la silla que había usado para alcanzar la cocina. Fotos de sus pequeñas manos agrietadas por los productos de limpieza. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Claudia con pánico. Documentando la evidencia. Porque esto no va a quedar así. ¿Evidencia de qué? De abuso infantil, de negligencia, de maltrato psicológico. Javier palideció. Mamá, no puedes estar hablando en serio. No puedo. ¿Crees que voy a permitir que mi nieta siga viviendo en estas condiciones? ¿Crees que voy a permitir que sigan torturándola? Tomé a Sofía en brazos. Ella se acurrucó contra mí como un gatito asustado. Nos vamos, mi amor. Vas a venir a vivir conmigo. No puedes llevártela, gritó Javier. Soy su padre. Eres su padre biológico, pero no has actuado como tal. Un padre protege a sus hijos, no los convierte en esclavos. Caminé hacia la puerta con Sofía en brazos. Javier me siguió, desesperado. Mamá, por favor, podemos solucionarlo. Te prometo que las cosas van a cambiar. Me detuve en el umbral y lo miré a los ojos. En ese momento, vi al niño que había criado, al joven que había educado con tanto amor, pero también vi al hombre en el que se había convertido, y eso me rompió el corazón. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Javier? Que tu hija va a crecer recordando que su propia abuela tuvo que rescatarla de ti. Con esas palabras, salí de la casa llevando a Sofía conmigo. Detrás de nosotras, escuché los gritos de Claudia y las súplicas de Javier, pero ya no había vuelta atrás. La guerra había comenzado. Esa misma tarde, mientras Sofía dormía una siesta en mi apartamento, por primera vez en años sin el miedo de ser despertada para hacer tareas domésticas, mi teléfono no paró de sonar. Javier llamaba cada 5 minutos, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Mamá, tienes que traer a Sofía de vuelta. Claudia está histérica, y yo no sé qué hacer. Aprende a vivir con las consecuencias de tus actos, Javier. Eres mi madre. Se supone que debes apoyarme. Soy tu madre, no tu cómplice. Y definitivamente no soy cómplice de maltrato infantil. Colgué el teléfono, pero volvió a sonar inmediatamente. Esta vez era Claudia. Carmen, esto es un secuestro. Voy a llamar a la policía si no traes a Sofía inmediatamente. Adelante, llama a la policía. Será muy interesante explicarles por qué una niña de 6 años tiene las manos agrietadas por los productos de limpieza. El silencio del otro lado me confirmó que Claudia sabía perfectamente que la ley no estaba de su lado. Además, continué, tengo algo que te va a interesar mucho. Abrí la aplicación de grabación de mi teléfono. Durante semanas había estado documentando en secreto las visitas a la casa. Tenía grabaciones de Claudia gritándole a Sofía,
De Javier ignorando el llanto de su hija, de los otros niños riéndose mientras mi nieta era humillada. ¿Qué es eso?, preguntó Claudia con voz temblorosa. Tu voz diciéndole a una niña de 6 años que es una inútil y que por eso su madre murió. ¿Te gustaría que todo el barrio escuchara esto? ¿Tú nos estabas grabando? Por supuesto. Cuando una abuela sospecha que su nieta está siendo maltratada, toma precauciones. Y tengo horas de grabaciones, Claudia. Horas. Colgué el teléfono y lo puse en silencio. Necesitaba pensar con claridad y planear mis próximos movimientos. Mientras preparaba la cena para Sofía, reflexioné sobre los años de ceguera voluntaria. Todas las señales habían estado ahí: las ojeras de Sofía, su silencio inusual, la forma en que se encogía cuando alguien alzaba la voz. Yo las había visto, pero había elegido creer las explicaciones de Javier. Es tímida, decía él. Es el luto por su madre, justificaba. Los niños a veces son dramáticos, minimizaba. Qué tonta había sido. Qué ciega y qué cobarde. Sofía despertó de su siesta y se acercó a mí en la cocina. Sus grandes ojos todavía reflejaban desconfianza, como si esperara que en cualquier momento le ordenara limpiar algo. Abuela, ¿tengo que ayudarte con la cena? No, mi amor, tú solo tienes que ser una niña. Jugar, reír, aprender, nada más. Se quedó parada ahí, como si no entendiera el concepto de no tener obligaciones. Pero, ¿quién va a limpiar? Yo voy a limpiar, Sofía. Los adultos limpiamos, los niños juegan. Y si no limpio bien, ¿me vas a castigar? Esas palabras me atravesaron como dagas. Me arrodillé frente a ella y tomé sus pequeñas manos entre las mías. Escúchame bien, mi amor. Nunca, jamás, te voy a castigar por no limpiar. Nunca te voy a gritar. Nunca te voy a llamar inútil, y nunca, nunca voy a permitir que alguien más lo haga. Por primera vez en mucho tiempo, vi una sonrisa genuina en el rostro de mi nieta. Esa noche, después de acostar a Sofía, llamé a mi abogado, Esteban. Era un hombre mayor, experimentado en casos de familia, y había sido amigo de mi difunto esposo. Carmen, me alegra escucharte. ¿En qué puedo ayudarte? Le conté toda la situación: el maltrato, las grabaciones, la cancelación del financiamiento, mi decisión de quedarme con Sofía. Es un caso complejo, admitió Esteban. Javier es el padre biológico, pero tienes evidencia de negligencia y maltrato. Las grabaciones son muy valiosas. ¿Puedo obtener la custodia? Es posible, especialmente si demostramos que el ambiente en casa de Javier es perjudicial para la menor. La niña ha expresado su deseo de quedarse contigo. Sí, pero tiene miedo de En el comportamiento de Sofía, evidencia física del maltrato, testimonios de vecinos. Si los hay, los vecinos, murmuré. No había pensado en eso. Alguno de ellos podría haber visto o escuchado algo. Possiblement. La casa está en un conjunto residencial pequeño. Las paredes no son muy gruesas. Perfecto. Mañana empezamos con los trámites legales. Mientras tanto, documenta todo lo que puedas sobre el estado físico y emocional de Sofía. Después de colgar, me senté en mi sala a planear. La batalla legal sería larga y dolorosa, pero no tenía alternativa. No podía permitir que mi nieta regresara a ese infierno. Alrededor de las 10 de la noche, escuché ruidos en la puerta. Alguien estaba tratando de abrir con llaves. Mi corazón se aceleró hasta que recordé que Javier tenía una copia de mis llaves desde años atrás. La puerta se abrió, y Javier entró como un huracán, seguido por Claudia. Sus rostros reflejaban desesperación y furia. ¿Dónde está mi hija?, gritó Javier. Durmiendo, como debe estar una niña a esta hora, en lugar de estar limpiando baños. Deja de repetir esa mentira. Sofía no limpia baños. Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones. La voz de Javier llenó el apartamento. Limpia bien el baño, pequeña inútil, y si no queda perfecto, te quedas sin cenar otra vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Javier se desplomó en el sofá, finalmente enfrentando la realidad de sus propias palabras. Yo no quería decir eso.
Estaba estresado por el trabajo, por las cuentas. El estrés te da derecho a maltratar a una niña de 6 años. Claudia, que había permanecido en silencio, finalmente explotó. Todo esto es culpa tuya. Tú la malcriaste. Tú le metiste ideas raras en la cabeza. ¿Ideas raras? ¿Como la idea de que merece ser tratada con dignidad? Esa niña necesitaba disciplina, y tú no la dejaste recibir. ¿Disciplina? ¿Llamarla inútil es disciplina? ¿Compararla con su madre muerta es disciplina? Javier levantó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, por favor, ¿podemos arreglar esto? Claudia puede cambiar. Yo puedo cambiar. ¿Cómo cambiaron durante los últimos 3 años? ¿Cómo cambiaron mientras yo les pagaba la casa y ustedes convertían a mi nieta en su sirvienta? De repente, se escuchó una vocecita desde el pasillo. Abuela, ¿por qué están gritando? Sofía apareció en la sala, frotándose los ojos. Al ver a Javier y Claudia, se escondió detrás de mí inmediatamente. No quiero ir a casa, susurró. Por favor, abuela, no me hagas ir. Esas palabras fueron el golpe final para Javier. Se dio cuenta de que su propia hija le tenía miedo. No quiero ir a casa. Por favor, abuela, no me hagas ir. Esas palabras de Sofía resonaron en el apartamento como una sentencia. Javier se quedó paralizado, viendo cómo su propia hija se escondía detrás de mí, como si él fuera un monstruo. Sofía, amor, soy tu papá, dijo con voz quebrada, tratando de acercarse. Sofía se aferró más fuerte a mi bata. No quiero limpiar más baños. No quiero que Claudia me grite. No quiero ser una pequeña inútil. Claudia perdió los estribos completamente. ¿Ves lo que hiciste? Le lavaste el cerebro contra nosotros. ¿Lavar el cerebro, Claudia? Ella está repitiendo tus propias palabras, las mismas palabras que tengo grabadas en mi teléfono. Javier se arrodilló frente a Sofía, pero ella se escondió más detrás de mí. Princesa, papá no quería lastimarte. Papá te ama mucho. ¿Por eso me haces limpiar mientras Diego y Lucas juegan?, preguntó Sofía con una inocencia devastadora. No había respuesta para esa pregunta. Javier sabía que cualquier justificación sonaría patética. Sofía, ven acá ahora mismo, ordenó Claudia con su tono autoritario habitual. Deja de hacer teatro. La reacción de Sofía fue inmediata. Se echó a llorar y se escondió completamente detrás de mí. Su cuerpecito temblaba de miedo. Claudia, basta, explode. ¿No ves que le tienes terror? No te das cuenta del daño que le hiciste. Esa niña es una manipuladora. Está fingiendo para darte lástima. Esteban había llegado sin que nos diéramos cuenta. Había usado la llave que yo le había dado para emergencias. Perdón por interrumpir, dijo con calma profesional. Escuché los gritos desde el pasillo y me preocupé por la seguridad de la menor. ¿Quién es usted?, preguntó Javier, poniéndose de pie. Esteban Vega, abogado de la señora Carmen y testigo de lo que acabo de presenciar. Claudia palideció al darse cuenta de que un abogado había escuchado sus gritos hacia una niña de 6 años. Esto es una trampa, murmuró. No es una trampa, señora. Es documentación de un patrón de abuso que ya está siendo investigado. Javier se volvió hacia mí con ojos acusadores. ¿Ya iniciaste procesos legales? Por supuesto que sí. ¿Creías que iba a dejar que siguieran maltratando a mi nieta? Esteban se acercó a Sofía con suavidad. Hola, pequeña. Soy Esteban, un amigo de tu abuela. ¿Puedes decirme qué sientes cuando estás en casa con tu papá y Claudia? Sofía levantó su carita llena de lágrimas. Tengo miedo. Siempre tengo miedo de hacer algo mal y que me griten. Y aquí, con tu abuela, ¿cómo te sientes? Segura. No tengo que limpiar, y nadie me grita. Esteban tomaba notas mentales de cada palabra. Cada respuesta de Sofía era evidencia adicional para nuestro caso. Esto es manipulación, gritó Claudia. Le están metiendo ideas en la cabeza. Señora, dijo Esteban con firmeza, le sugiero que baje la voz en presencia de la menor. Todo lo que está diciendo puede ser usado en el proceso legal. Javier finalmente pareció entender la gravedad de la situación.
Se sentó pesadamente en el sofá, con las manos en la cabeza. Mamá, esto se está saliendo de control. Solo queríamos que Sofía fuera más responsable. ¿Responsible Javier? Tiene 6 años. Su única responsabilidad debería ser feliz. Los otros niños no son tus hijos, lo interrumpí. Sofía sí. Y la abandonaste por complacer a una mujer que la odia. Claudia se puso como una fiera. Yo no odio a nadie. Solo quería que aprendiera disciplina. Disciplina es decirle que su madre murió porque no podía soportar tener una hija estúpida. Esteban levantó las cejas. Incluso para un abogado experimentado, esa revelación era impactante. ¿Le dijo eso a la niña?, preguntó, dirigiéndose a mí. Tengo la grabación, confirmé. Eso constituye abuso psicológico severo, declaró Esteban. Es suficiente para solicitar medidas de protección inmediatas. Javier se puso de pie bruscamente. Basta ya. Sofía, nos vamos a casa ahora mismo. Cuando se acercó a nosotras, Sofía gritó con terror genuino. No, no quiero ir, abuela. No me dejes ir. Su pánico era tan real, tan desgarrador, que hasta Javier se detuvo en seco. Señor, intervino Esteban, como puede ver, la menor presenta claros signos de estrés postraumático. Forzarla a regresar a un ambiente que percibe como amenazante sería contraproducente. Es mi hija. Y yo soy su abuela, y hasta ahora soy la única que la ha protegido. Claudia, desesperada por recuperar el control, jugó su carta más sucia. Javier, si no traes a Sofía a casa, me voy a llevar a mis hijos y te voy a dejar solo. ¿Es eso lo que quieres? ¿Perder a toda tu familia por esta niña caprichosa? El silencio que siguió fue terrible. Todos esperábamos la respuesta de Javier. En ese momento se definiría quién era realmente como padre y como hombre. Javier miró a Sofía, que seguía temblando detrás de mí. Luego miró a Claudia, que lo esperaba con los brazos cruzados y expresión desafiante. Claudia, Sofía no es caprichosa, es mi hija. Y si no puedes aceptarla como parte de la familia, entonces tal vez ¿qué? Lo retó Claudia. Tal vez el problema no es Sofía. Tal vez el problema eres tú. Por primera vez en años, vi un destello del hombre que había criado, pero Claudia no iba a rendirse tan fácilmente. Perfecto. Mañana mismo empaco mis cosas y me voy con mis hijos. Y cuando te quedes solo, sin casa y sin familia, vas a recordar este momento. ¿Sin casa?, preguntó Javier, confundido. Esteban sonrió con satisfacción. Ah, nous le contarons. El banco ya inició el proceso de recuperación de la propiedad. Tienen 28 días para desalojar. El rostro de Claudia se descompuso completamente. Sus planes de chantajear a Javier se desmoronaron al darse cuenta de que ella también perdería la casa. Eso no puede ser legal, balbuceó. Es completamente legal, confirmó Esteban. La señora Carmen era la titular del financiamiento. Tenía derecho a cancelarlo cuando quisiera. Javier se volvió hacia mí con una mezcla de respeto y terror. Mamá, destruiste mi vida. No, hijo. Tú destruiste tu vida cuando elegiste maltratar a tu propia hija. Yo solo dejé de ser cómplice. Los días siguientes fueron un huracán de revelaciones y consecuencias. Javier y Claudia habían regresado a la casa en proceso de recuperación bancaria, pero el ambiente se había vuelto tóxico. Sin el poder que le daba maltratar a Sofía, Claudia dirigió toda su furia hacia Javier. Por tu culpa perdimos todo, le gritaba día y noche. Por no saber controlar a tu madre y a esa mocosa. Los vecinos comenzaron a hablar. Doña Rosa, que vivía en la casa de al lado, vino a visitarme con información que heló mi sangre. Carmen, tengo que contarte algo. Durante meses escuché gritos y llantos, pero pensé que eran los berrinches normales de los niños. ¿Qué tipo de gritos, Rosa? Una vocecita que decía, no puedo, es muy pesado. Oh, perdón, no lo vuelvo a hacer. Ahora que sé lo que pasaba, me siento terrible por no haber intervenido. ¿Escuchaste algo más? Sí. Hace como un mes, escuché a Claudia gritarle a alguien.
Tu madre se murió porque Dios se cansó de ver lo inútil que eras. Pensé que estaba hablando por teléfono, pero ahora entiendo que se lo decía a Sofía. Cada testimonio era una puñalada más en mi corazón, pero también evidencia crucial para el caso legal. Mientras tanto, Sofía florecía en mi apartamento. En solo una semana, su transformación era notable. Sonreía más, jugaba sin miedo y, por primera vez en mucho tiempo, actuaba como la niña de 6 años que era. «Abuela, ¿puedo ayudarte a cocinar?», me preguntó una tarde. «Claro, mi amor, pero porque quieres, no porque tengas que hacerlo». «¿Cuál es la diferencia?». Esa pregunta me partió el alma. Una niña de 6 años no debería conocer la diferencia entre querer ayudar y ser obligada a trabajar. La diferencia es que cuando quieres hacer algo, te diviertes. Cuando te obligan, te da miedo. «Ah, entonces yo quiero ayudarte porque me divierte estar contigo». El proceso legal avanzaba rápidamente. Esteban había solicitado medidas cautelares para mantener a Sofía bajo mi cuidado mientras se resolvía la custodia permanente. El juez, después de revisar las grabaciones y los testimonios, accedió temporalmente. Javier intentó una última maniobra desesperada. Llegó a mi apartamento una noche, solo, con los ojos rojos de llorar. «Mamá, Claudia se fue. Se llevó a sus hijos y me dejó. Estoy solo en esa casa vacía, esperando que llegue el día del desalojo». «Lo siento, Javier, pero las decisiones tienen consecuencias. Reconozco que me equivoqué. Reconozco que Claudia manipuló la situación y yo fui cobarde. Pero Sofía es mi hija. Déjame arreglar las cosas». «¿Cómo piensas arreglar 3 años de maltrato psicológico?». «Con tiempo, con paciencia, con amor. Puedo cambiar, mamá. Puedo ser el padre que Sofía merece». Miré a mi hijo, el hombre que había criado con tanto amor, y vi tanto al niño que fue como al fracaso en el que se había convertido. «Javier, ¿sabes cuál fue tu error más grande?». «¿Cuál?». «No fue permitir que Claudia maltratara a Sofía. Fue participar activamente en ese maltrato. Fue convertirte en su cómplice». «Pero yo nunca». «Tú le gritaste que limpiara el baño. Tú la llamaste pequeña inútil. Tú permitiste que usara su dinero de cumpleaños para comer. No culpes solo a Claudia». El silencio se extendió entre nosotros. Por primera vez, Javier parecía entender realmente la magnitud de sus errores. «¿Hay alguna posibilidad de que me perdones?», preguntó finalmente. «El perdón es entre tú y tu conciencia, Javier. Pero la custodia de Sofía es entre el juez y las pruebas». Al día siguiente, algo inesperado sucedió. Javier publicó un vídeo en sus redes sociales, un vídeo que cambiaría todo el curso de los eventos. «Mi nombre es Javier López, y necesito confesar algo que me está matando por dentro», comenzó el vídeo. «Durante los últimos 3 años, permití que mi esposa maltratara a mi hija de 6 años. No solo lo permití, sino que participé en ese maltrato». Mi teléfono comenzó a sonar inmediatamente. Eran amigos, vecinos, conocidos que habían visto el vídeo. «No hay excusas para lo que hice», continuaba Javier en la grabación. «Mi hija Sofía fue convertida en una empleada doméstica en su propia casa, fue obligada a limpiar, a cocinar, a servir a otros niños mientras la insultaban y la humillaban». Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. «Mi madre, Carmen, trató de proteger a Sofía, y yo la traté como si fuera una entrometida. Ahora entiendo que ella era la única adulta responsable en toda esta situación». El vídeo se volvió viral en cuestión de horas. Los comentarios eran devastadores para Javier, pero también mostraban apoyo masivo para Sofía y para mí. «¡Qué horror! ¿Cómo se puede maltratar así a una niña? La abuela es una heroína por salvar a su nieta. Ese hombre no merece ser padre. Gracias a Dios que la niña tiene una abuela que la protege». Pero también llegaron comentarios más preocupantes. Gente que había reconocido nuestra dirección, que quería ayudar de maneras no solicitadas. Esteban me recomendó que cambiara temporalmente de domicilio por seguridad. «El vídeo de Javier fue valiente, pero también peligroso», me explicó. «Ahora son figuras públicas. Necesitan protección». Esa misma tarde,
Mientras empacaba algunas cosas para mudarnos temporalmente a un hotel, Sofía me hizo una pregunta que me dejó sin palabras. Abuela, ¿mi papá me quiere? Por supuesto que te quiere, mi amor. Solo que se confundió mucho y tomó decisiones muy malas. Por eso hizo el vídeo, para decir que me quiere. Creo que sí, Sofía. Creo que finalmente se dio cuenta de sus errores. Eso significa que voy a tener que regresar con él. La pregunta que había estado temiendo finalmente llegó, y no tenía una respuesta fácil. No lo sé, mi amor. Eso lo va a decidir un juez que sabe mucho sobre lo que es mejor para los niños. ¿Y si el juez dice que tengo que regresar? Entonces vas a regresar, pero yo voy a estar siempre cuidándote. Nunca más vas a estar sola. Sofía me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí todo el peso de la responsabilidad que había asumido. No solo había rescatado a mi nieta del maltrato, sino que había desatado una tormenta mediática que podría tener consecuencias impredecibles. El vídeo viral de Javier desató una tormenta mediática que ninguno de nosotros había anticipado. En menos de 48 horas, periodistas acamparon fuera del edificio donde nos hospedábamos temporalmente. Los canales de noticias querían entrevistas exclusivas. Las redes sociales estaban llenas de hashtags como #justicia para Sofía y #abuela heroína, pero también llegaron las amenazas. Mujeres que defendían a Claudia, asegurando que yo había exagerado la situación. Hombres que atacaban a Javier por traicionar a su esposa. El teléfono del hotel sonaba constantemente con llamadas de reporteros, productores de televisión y gente que se ofrecía a contar nuestra historia. Abuela, ¿por qué hay tanta gente afuera?, preguntó Sofía, asomándose por la ventana del hotel. Porque la historia de lo que te pasó se hizo muy famosa, mi amor. Mucha gente quiere conocerte. ¿Es malo ser famosa? No es malo, pero puede ser complicado. Por eso vamos a quedarnos aquí un tiempo, hasta que todo se calme. Esteban llegó esa tarde con noticias que me dejaron helada. Carmen, tenemos un problema. Claudia contrató un abogado y está contraatacando. ¿Cómo es posible? Tenemos todas las pruebas. Su estrategia es inteligente y peligrosa. Está diciendo que tú manipulaste toda la situación para quitarle la nieta a Javier, que las grabaciones fueron editadas y que Sofía fue entrenada para mentir. Eso es ridículo. Las grabaciones son auténticas. Lo sabemos. Pero ella está usando el vídeo de Javier como evidencia de que fue presionado por ti para confesar algo que no hizo. La audacia de Claudia me dejó sin palabras. Después de años de maltratar a una niña inocente, ahora se hacía la víctima. Hay más, continuó Esteban. Claudia está dando entrevistas en televisión. Dice que Sofía era problemática, mentirosa, y que necesitaba disciplina especial. También afirma que tú la manipulaste contra ella desde pequeña. Esa misma noche vi la entrevista de Claudia en el noticiero. Estaba perfectamente maquillada, vestida con un conjunto rosa que la hacía ver maternal y vulnerable. Sofía era una niña muy difícil desde que llegué a la familia, decía con lágrimas en los ojos. Había perdido a su madre y canalizaba su dolor lastimando a otros. Mis hijos vivían aterrorizados por sus berrinches. ¿Berrinches?, murmuré, sintiendo la indignación crecer en mi pecho. Carmen nunca aceptó que yo formara parte de la familia, continuaba Claudia. Desde el primer día, trató de sabotear mi relación con Javier. Llenó la cabeza de Sofía con mentiras sobre mí. ¿Y las grabaciones donde se escucha maltratando a la niña?, preguntó el periodista. Esas grabaciones están editadas. Fueron tomadas fuera de contexto. Carmen es una mujer muy inteligente y sabe cómo manipular la tecnología. Mentirosa, grité al televisor. Sofía se acercó a mí, preocupada por mi reacción. ¿Es verdad lo que dice Claudia, abuela? Yo era mala. Me arrodillé frente a ella y tomé sus pequeñas manos. Escúchame bien, Sofía. Tú nunca fuiste mala. Tú eres una niña buena, inteligente y cariñosa. Claudia está mintiendo porque tiene miedo de ir a la cárcel. Claudia puede ir a la cárcel. Si el juez decide que lo que te hizo fue muy malo, sí. Y mi papá también. Esa pregunta me partió el corazón.
No sabía cómo explicarle a una niña de 6 años las complejidades del sistema legal. No lo sé, mi amor, pero yo voy a asegurarme de que nunca más te lastimen. Al día siguiente, Esteban llegó con más malas noticias. El abogado de Claudia solicitó una audiencia de urgencia. Quiere que un psicólogo independiente evalúe a Sofía para determinar si ha sido manipulada. Y eso es malo. Puede ser complicado. Si el psicólogo determina que Sofía fue influenciada por ti, podría afectar nuestro caso. Pero Sofía dice la verdad. Lo sabemos. Pero los niños de 6 años son vulnerables a la sugestión. El abogado de Claudia va a argumentar que la niña solo está repitiendo lo que tú le enseñaste a decir. Esa tarde recibí una llamada que no esperaba. Era Javier. Mama, necesito verte. Es urgente. ¿Qué pasó? Claudia me amenazó. Dice que si no retiro mi confesión y declaro que me obligaste a mentir, va a demandarme por difamación. ¿Y qué le dijiste? Que se vaya al infierno. Pero estoy asustado, mamá. Su abogado dice que puede probar que yo estaba bajo coerción emocional cuando hice el vídeo. Javier, ¿te arrepientes de haber dicho la verdad? No, me arrepiento de haber tardado tanto en decirla. Entonces mantente firme. La verdad siempre sale a la luz. Hay algo más. Claudia contrató a una empresa de relaciones públicas. Van a lanzar una campaña mediática para destruir tu reputación. ¿Qué tipo de campaña? Van a decir que eres una mujer vengativa que destruyó una familia feliz por... Ya tranquila. Mamá, ¿no entiendes? Esta gente sabe cómo manejar la opinión pública. Pueden convertirte en la villana de la historia. Esa noche, navegando en Internet, encontré los primeros artículos de la campaña de Claudia. Los titulares eran devastadores. Abuela manipuladora destruye familia por celos. La verdad detrás del caso Sofía, una mujer vengativa. Expertos afirman, la niña fue entrenada para mentir. Los comentarios en redes sociales comenzaron a cambiar. Gente que antes me apoyaba ahora cuestionaba mis motivos. ¿Y si la abuela está mintiendo? Algo no cuadra en esta historia. Las abuelas pueden ser muy tóxicas cuando no las dejan mandar. Pobre Claudia, destruyeron su vida por nada. Sofía notó mi tristeza mientras leía los comentarios. ¿Estás triste, abuela? Un poco, mi amor, pero no te preocupes. Es porque la gente dice cosas feas de ti. ¿Cómo sabes eso? Porque Diego me escribió un mensaje. Mi sangre se heló. Diego te escribió. ¿Cómo? En la tablet. Dice que su mamá va a hacer que te metan a la cárcel por mentirosa. Tomé la tablet y vi el mensaje. No solo era cruel, sino que revelaba que Claudia estaba usando a sus propios hijos para intimidar a Sofía. Sofía va a regresar a casa pronto y va a pagar por todas las mentiras que inventó, decía el mensaje. En ese momento, supe que la guerra había escalado a un nivel peligroso. Claudia no solo quería ganar el caso legal, sino destruirme completamente. Pero había subestimado mi determinación, y estaba a punto de descubrir que cuando una abuela lucha por proteger a su nieta, no hay límites en lo que está dispuesta a hacer. El mensaje amenazante de Diego fue la gota que derramó el vaso. Era hora de pasar a la ofensiva. Durante días había soportado los ataques mediáticos de Claudia, viendo cómo trataba de convertirme en la villana de una historia donde ella era la verdadera abusadora. Pero usar a sus hijos para intimidar a Sofía cruzó una línea que no podía tolerar. Esteban, necesito que organices una conferencia de prensa, le dije esa mañana por teléfono. ¿Estás segura? La campaña de Claudia está funcionando. Podría ser peligroso exponerte más. Es precisamente por eso que necesito hablar. La gente está escuchando solo una versión de la historia. ¿Qué tienes en mente? Mostrar todas las pruebas, las grabaciones completas sin editar, los testimonios de los vecinos, la evidencia médica de las manos agrietadas de Sofía. Todo. Esa tarde, mientras preparaba mi presentación, recibí una llamada inesperada. Era doña Elena, otra vecina que había vivido cerca de la casa. Carmen,
Vi las entrevistas de esa mujer en televisión, y no pude quedarme callada. Tengo algo que puede ayudarte. ¿Qué es, Elena? Vídeos. Tengo vídeos de mi cámara de seguridad donde se ve a la niña limpiando el patio mientras los otros niños juegan en la piscina. Mi corazón se aceleró. ¿Vídeos? ¿Por qué no me los habías mostrado antes? Porque no sabía que iban a ser importantes. Pero cuando vi a esa mujer diciendo que todo era mentira, revisé mis archivos. Tengo grabaciones de los últimos 6 meses. ¿Puedes traérmelos? Ya voy en camino. Cuando doña Elena llegó al hotel con una memoria USB, mis manos temblaron al ver las imágenes. Ahí estaba Sofía, con apenas 6 años, arrastrando una manguera más grande que ella para regar las plantas, mientras Diego y Lucas se divertían en la piscina. En otro vídeo, se veía a la pequeña colgando ropa en el tendedero, parada en una silla inestable que casi la hace caer. «Esto es oro puro», murmuró Esteban cuando vio las grabaciones. «Claudia no podrá negar esto». «Hay más», dijo doña Elena. En este vídeo se escucha cuando Claudia le grita desde la ventana. Subimos el volumen y escuchamos claramente la voz de Claudia. «Sofía, mueve ese trasero perezoso. Si no terminas antes de las 5, no hay cena». «¿A qué hora fue grabado esto?», preguntó Esteban. «A las 2 de la tarde de un sábado. Una niña de 6 años trabajando bajo el sol mientras los otros niños están en la piscina». La conferencia de prensa se programó para el día siguiente. Esteban contactó a los principales medios de comunicación, asegurándoles que tendrían acceso a evidencia nunca antes vista. Y esa noche, Javier vino al hotel. Se veía destruido, con ojeras profundas y ropa arrugada. «Mamá, Claudia está enloquecida. Dice que si no declaro que me obligaste a mentir, va a destruirte completamente. Que haga lo que quiera, Javier. Yo ya no tengo miedo. Pero yo sí tengo miedo de lo que pueda pasarle a Sofía si esto se sale de control». «¿Ahora te preocupas por Sofía? ¿Dónde estaba esa preocupación cuando la obligabas a limpiar baños?» Javier se desplomó en una silla, derrotado. «Tienes razón. Soy un cobarde y un mal padre, pero quiero cambiar. Quiero hacer las cosas bien». «Entonces, mañana vas a estar en esa conferencia de prensa, apoyándome». «Vas a confirmar cada palabra que diga». «¿Y si Claudia cumple sus amenazas, Javier, qué es lo peor que puede pasar? Que pierda mi reputación, que la gente me odie. Ya perdí mi familia, ya perdí mi tranquilidad. Lo único que me queda es mi nieta, y voy a luchar por ella hasta mi último aliento». Al día siguiente, la sala de conferencias del hotel estaba llena de periodistas, cámaras y curiosos. Esteban había preparado una presentación impecable, con todas las pruebas organizadas cronológicamente. «Buenos días», comencé, tratando de controlar los nervios. «Mi nombre es Carmen López, y durante los últimos días han circulado muchas mentiras sobre mí y sobre mi nieta. Hoy van a conocer la verdad completa». Comencé mostrando las primeras grabaciones de audio, donde se escuchaba claramente a Claudia maltratando a Sofía. Luego reproduje los vídeos de las cámaras de seguridad. El silencio en la sala era absoluto. «Esta es mi nieta de 6 años, trabajando como empleada doméstica mientras otros niños de la misma casa juegan», expliqué mientras proyectaba el vídeo del patio. Algunos periodistas se removían incómodos en sus asientos. Otros tomaban notas frenéticamente. «¿Por qué tardó tanto en intervenir?», preguntó una reportera. «Porque creí en las excusas de mi hijo, porque pensé que estaba exagerando. Porque no quería ver la realidad», respondí con honestidad. «Ese es mi error más grande, y tendré que vivir con él para siempre». «¿Es cierto que canceló el financiamiento de la casa por venganza?», preguntó otro periodista. «Cancelé el financiamiento porque mi dinero estaba siendo usado para mantener una casa donde se maltrataba a mi nieta. No iba a ser cómplice económica del abuso». Entonces llegó el momento más difícil. Esteban reprodujo la grabación donde Claudia le decía a Sofía que su madre había muerto porque no podía soportar tener una hija estúpida. El efecto fue inmediato. Varios periodistas intercambiaron miradas de horror. Una reportera se llevó la mano a la boca, visiblemente conmocionada.
Esas son las palabras exactas que Claudia Ruiz le dijo a mi nieta de 6 años, declaré. ¿Alguien puede explicarme cómo eso es disciplina normal? En ese momento, Javier se puso de pie desde el fondo de la sala. Quiero confirmar cada palabra que dijo mi madre, declaró con voz firme. Yo permití ese maltrato. Yo participé en él, y ahora voy a hacer todo lo posible para reparar el daño. El murmullo en la sala creció. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Señor López, ¿está diciendo que su vídeo viral fue espontáneo?, preguntó un periodista. Estoy diciendo que mi vídeo fue tardío. Debía haber hablado años antes. Debía haber protegido a mi hija desde el primer día. Una periodista levantó la mano. ¿Dónde está Claudia Ruiz ahora? Probablemente viendo esta conferencia y preparando más mentiras, respondí. Pero ya no importa lo que diga. La verdad está aquí, documentada, grabada e innegable. Al final de la conferencia, los periodistas se acercaron con más preguntas, pero yo ya había dicho todo lo que tenía que decir. Esa noche, los noticieros principales abrieron con nuestra historia. Los hashtags cambiaron de almohadilla abuela manipuladora a almohadilla justicia para Sofía y almohadilla Claudia abusadora. Los comentarios en redes sociales se volcaron completamente a nuestro favor. ¿Cómo se atreve esa mujer a negar la evidencia? Esos vídeos son devastadores. Pobre niña. La abuela es una heroína. Salvó a su nieta. Claudia Ruiz debería estar en la cárcel. Pero sabía que la guerra aún no había terminado. Claudia era astuta y vengativa, y las mujeres como ella nunca se rinden sin dar la pelea final. La conferencia de prensa había cambiado completamente la narrativa pública, pero Claudia no se rendiría tan fácilmente. 2 días después de que las pruebas irrefutables salieran a la luz, intentó su jugada más desesperada y peligrosa. Era un domingo por la mañana cuando Esteban me llamó con urgencia. Carmen, Claudia secuestró a Diego y Lucas. Desapareció con ellos anoche y dejó una nota amenazante. ¿Qué dice la nota? Que si no retiras todas las demandas y entregas a Sofía, nunca volverá a ver a sus hijos. Mi sangre se heló. Una mujer capaz de maltratar a una niña inocente era perfectamente capaz de usar a sus propios hijos como escudos humanos. ¿Dónde puede estar? La policía ya emitió una alerta nacional, pero conoces a Claudia mejor que nadie. ¿Dónde crees que podría esconderse? Pense rapidamente. Claudia había mencionado varias veces a su hermano, que vivía en otra ciudad, un hombre que siempre la había apoyado incondicionalmente. Llama a la policía y diles que busquen en casa de Enrique Ruiz, hermano de Claudia. Vive en Mérida. Mientras esperábamos noticias, Javier llegó al hotel, completamente desesperado. Mamá, esto es mi culpa. Si no hubiera hecho ese vídeo, Claudia no habría enloquecido así. Javier, Claudia ya estaba loca, solo que ahora está desesperada. ¿Y si les hace daño a Diego y Lucas? No va a hacerles daño a sus propios hijos. Los ama de manera tóxica, pero los ama. Los está usando como última carta. ¿Qué vamos a hacer? Esperar y confiar en que la justicia funcione. 3 horas después, Esteban recibió la llamada que estábamos esperando. La policía había encontrado a Claudia en una casa de campo propiedad de su hermano. Diego y Lucas estaban bien, pero Claudia se había atrincherado y amenazaba con lastimarse si alguien se acercaba. «Quiere hablar contigo», me dijo Esteban. «Dice que solo negociará con la abuela de Sofía». «Es seguro. Los negociadores de la policía estarán presentes. Pero no estás obligada a hacerlo». Miré a Sofía, que jugaba tranquilamente en la cama del hotel, finalmente libre del miedo que había dominado su vida durante años. «Voy a hablar con ella. Es hora de que esto termine de una vez por todas». El viaje a Mérida se hizo eterno. Durante el trayecto, practiqué mentalmente lo que le diría a Claudia. No podía mostrar debilidad, pero tampoco podía provocar que lastimara a esos niños inocentes. La casa de campo estaba rodeada de policías y ambulancias. El negociador principal me briefó sobre la situación. «Está en el 2º piso con los 2 niños. Amenaza con saltar por la ventana si alguien sube, pero accedió a hablar por teléfono con usted». Tomé el teléfono con manos temblorosas.
Hola, Claudia. Carmen. Su voz sonaba ronca, desesperada. Mira lo que hiciste. Destruiste mi vida. Destruiste mi familia. Claudia, tú destruiste tu propia vida cuando decidiste maltratar a una niña inocente. Esa niña me odiaba desde el primer día. Me saboteaba constantemente. Claudia, tenía 3 años cuando llegaste a su vida. Era una bebé que acababa de perder a su madre. Mentira. Era manipuladora desde pequeña. Tú la entrenaste para odiarme. Respire profundo. Era inútil razonar con ella, pero tenía que intentarlo por el bien de Diego y Lucas. Claudia, Diego y Lucas no tienen la culpa de nada. Déjalos ir, y hablaremos solo tú y yo. No. Son mis hijos. Son lo único que me queda después de que destruyeras todo. Nadie te los va a quitar si los dejas ir ahora mismo. Mentirosa. Van a quitármelos, como le quitaste Sofía a Javier. Claudia, escucha bien. Si lastimas a esos niños, vas a la cárcel para siempre. Si los dejas ir ahora, podemos llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Miré al negociador, que asintió levemente. Retiro algunas de las demandas. Te permito ver a tus hijos con supervisión, pero tienes que entregarte ahora mismo. Y Sofía. Sofía se queda conmigo. Eso no es negociable. El silencio del otro lado se extendió por minutos eternos. Claudia, ¿estás ahí? Diego quiere hablar contigo, dijo finalmente, con voz quebrada. Hola, señora Carmen. Escuché la vocecita asustada de Diego. Mi mamá está llorando mucho y dice que es culpa de Sofía. Diego, mi amor, nada de esto es culpa de Sofía. Tu mamá está muy confundida. ¿Es verdad que le hacíamos cosas malas a Sofía? Esa pregunta me partió el alma. Diego tenía 10 años y finalmente estaba entendiendo la realidad de lo que había pasado. Sí, Diego, le hicieron cosas malas, pero tú eras pequeño y no sabías que estaba mal. Yo me reía cuando ella lloraba, ¿eso me convierte en malo? No, mi amor, te convierte en un niño que fue mal guiado. Pero puedes cambiar, puedes ser mejor. Sofía me va a perdonar. Sofía tiene un corazón muy grande, pero primero necesitas que tu mamá deje que ustedes salgan de esa casa. Mamá, escuché que Diego le hablaba a Claudia. La señora Carmen dice que Sofía nos puede perdonar si pedimos perdón. Dámeme ese teléfono, gritó Claudia. Carmen. Su voz había cambiado. Sonaba derrotada. Realmente Sofía puede perdonarnos. Sofía es una niña de 6 años. Su corazón está lleno de amor, no de odio. Pero primero tienes que dejar que tus hijos salgan de ahí. ¿Y después qué? Voy a la cárcel. Posiblemente, pero tus hijos van a recordar que al final hiciste lo correcto. Otro silencio largo. Carmen. Sí. Yo de verdad creí que estaba haciendo lo correcto. Creí que Sofía necesitaba disciplina. Lo sé, Claudia, pero maltratar a un niño nunca es la respuesta. ¿Puedes decirle a Sofía que no siempre fui mala? Que al principio traté de quererla. Por primera vez en todo este proceso, escuché algo parecido al remordimiento genuino en la voz de Claudia. Se lo diré, Claudia. Pero solo si haces lo correcto ahora. Está bien. Voy a bajar con los niños. 20 minutos después, vi a Claudia salir de la casa con Diego y Lucas de la mano. Los niños corrieron hacia los paramédicos, mientras Claudia se entregaba a la policía sin resistencia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos algo que no había visto antes. La aceptación de la derrota y, quizás, un destello de comprensión sobre el daño que había causado. 6 meses después, el juez falló a mi favor en el caso de custodia. Sofía se quedaría conmigo permanentemente, mientras Javier tendría visitas supervisadas los fines de semana. Claudia fue sentenciada a 2 años de cárcel por maltrato infantil y 1 año adicional por el secuestro de sus propios hijos. Ahora, mientras escribo esta historia, Sofía está en el jardín, jugando con muñecas, riéndose como debe reír una niña de 7 años. Sus manos ya no están agrietadas por los químicos de limpieza. Sus ojos ya no reflejan miedo, sino curiosidad y alegría.
Javier viene a visitarla todos los sábados y está asistiendo a terapia psicológica. Lentamente, muy lentamente, está aprendiendo a ser el padre que Sofía siempre mereció. Diego y Lucas están viviendo con el hermano de Claudia, quien resultó ser una persona más equilibrada de lo que esperábamos. Vienen a visitarnos una vez al mes, y poco a poco están desarrollando una relación sana con Sofía. Abuela, me dice Sofía mientras cenamos, ¿crees que algún día Claudia pueda ser buena? No lo sé, mi amor, pero espero que aprenda a ser mejor. Yo le escribí una carta en la cárcel. Le dije que la perdono porque Diego me pidió que lo hiciera. Mi nieta, a los 7 años, ya tiene más sabiduría y compasión que muchos adultos. ¿Y qué te respondió? Que está aprendiendo en la cárcel, que los niños no deben trabajar como adultos, y que está triste por haberme hecho llorar. Esa noche, después de acostar a Sofía, reflexiono sobre todo lo que pasamos. Perdí a mi hijo durante mucho tiempo. Destruí mi relación familiar. Enfrenté el escrutinio público y la guerra mediática. Pero salvé a mi nieta. Le devolví su infancia, su dignidad, su derecho a ser amada incondicionalmente. No me arrepiento de haber financiado esa casa que luego cancelé. Solo lamento no haber comprendido antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción, y que proteger a un niño inocente vale cualquier precio, incluso la destrucción de todo lo que creías conocer sobre el amor familiar. Algunas batallas no se pelean por venganza, se pelean por amor. Y el amor verdadero, el que protege y dignifica, siempre encuentra la manera de ganar.